Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor Jonathan de la Roche, instructor en Software Shop, doctor en ingeniería con énfasis en materiales, con 11 años de experiencia en investigaciones de materiales para usos industriales. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en revistas Q1, experiencia en formulación y participación en proyectos de investigación con entidades públicas y privadas. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en Colombia y trabaja en el área de caracterización y manufactura sustractiva y aditiva de materiales. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Lisa, muchísimas gracias por la presentación. Sí, esa es la idea. La idea es como mostrarles parte de lo del trabajo que he desarrollado durante los últimos años y mostrarles cómo las herramientas gráficas me han permitido desarrollar y hacer la síntesis de materiales para diferentes tipos de aplicaciones. Básicamente porque lo puse y lo llamé así a macro y nanoescala. Porque nosotros los que trabajamos en materiales, de pronto algunos, para los que no sepan, nosotros nos baseamos dentro de lo que podemos ver, que eso es lo que yo le llamo macroescala, y con base a la nanoescala podemos saber qué vemos ahí, o sea, cómo explicamos todos esos fenómenos físicos y químicos que podemos ver y podemos interpretar y podemos visualizar nosotros. ¿Listo? Además de ser docente de la Pontificia Universidad Javeriana, soy instructor de Software Shop y pues donde hablo sobre la herramienta Origin, que es una herramienta que ha sido la herramienta más usada y pues la que me ha ayudado a hacer todo lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, aquí les voy a dar una introducción donde, pues, cómo vamos a hablar de los materiales, o sea, como para contextualizarlos, hablar de la macro y la escala, y vamos a hablar de tres casos específicos, recubrimientos por thermal spray, recubrimientos por PVD y dispositivos por Laser Induced Graphene, o LIG. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de materiales, me gustaría empezar por esta parte, donde la estructura, que es donde nosotros podemos decir que es micro y nano escala, es el eje principal de estos tres ítems: desempeño, propiedades y proceso. Ya que, ¿cómo yo modifico la estructura? O sea, si yo conozco cuál es la química, o sea, qué átomos están ahí, y cómo estos están organizados o no están organizados, yo puedo saber cómo van a ser sus propiedades. Por ende, si sé sus propiedades, puedo saber su desempeño. Y pues el desempeño pues va a estar relacionado con el proceso y así todos van a estar correlacionados. Y así sucesivamente. Si yo modifico el proceso, modifico la estructura, modifico las propiedades y modifico el desempeño. ¿Listo? Y así van a estar totalmente concatenados. Entonces, si yo hablo de desempeño, pues si es bueno, regular o malo, o sea, en términos de eso. Propiedades, pues las que conocemos como la dureza o la resistencia del desgaste. Y el proceso, pues como podemos hablar, digamos, procesos de soldadura, procesos de mecanizado, procesos de síntesis químicas en general. ¿Listo? Entonces el hombre se ha dedicado a lo largo de su historia a conocer y a modificar los materiales. ¿Listo? Desde lo que podemos decir de la macro, o sea, de los procesos de forja, desde hace muchos años cuando el hombre, pues, inclusive desde de piedra, donde el hombre empezó a conocer la piedra, empezar a modificar, luego la parte la de bronce, la de hierro, y así sucesivamente, cómo empezó a modificar los materiales. Y pues de cierta forma hemos llegado al punto donde podemos controlarlo, podemos controlar cómo se ubican los átomos. Como cuando, digamos, a ponerles un ejemplo práctico, como por ejemplo los procesadores de los celulares. Ah, que ya son de 14 nanómetros, que son de 10 nanómetros. Listo. Entonces, para contextualizarlos, es 10 nanómetros, bueno, o un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, o sea, 1 millón de millones de metros. ¿Listo? Entonces, miren la escala a lo que estamos alcanzando. Y esta es ese control, por ejemplo, donde podemos hacer cosas como estas. Esto es una imagen muy bonita algo de un equipo que se llama microscopio electrónico barrido. Y miren lo que tenemos acá. Esta barrita que está aquí me indica la escala, donde indica la distancia que de aquí a es 50 micros. Para contextualizarnos, y ahorita pues lo vamos a ver un poco mejor, pues un cabello humano tiene es alrededor de 150 micras de grosor. Entonces, mire que estamos en una tercera parte
del cabello humano. Y miren que el tamaño de los regalos pues está alrededor de menos de 5 micras. Entonces miren cómo yo puedo hacer cosas tan especializadas y tan controladas. Puedo tener tanto control de la materia que puedo llegar a hacer eso. ¿Listo? Entonces, con base a eso y con base de todo eso, nosotros, los que trabajamos en materiales, utilizamos diferentes técnicas de caracterización. Estas técnicas de caracterización nos dan datos y esos datos los tenemos que procesar de alguna forma, que es donde ahí usamos las herramientas que les voy a mostrar a continuación. Entonces, como para contextualizarlos, aquí, pues, por ejemplo, eh, vamos a ver cosas de lo que normalmente se ve. Digamos, esta es una escala donde me gusta siempre mostrar esta imagen porque podemos visualizar. Entonces, un metro, pues, estamos en el orden de los metros, pues estamos hablando del cuerpo humano. Cuando vamos bajando en el orden de los milímetros, podemos visualizar algunos insectos, lo que les decía, el cabello humano. Miren que ya sí estoy en el orden de los micrómetros que tenemos aquí, estoy en el rango de las células y las bacterias. Y de ahí para abajo la cosa empieza a ponerse más interesante, donde ya podemos ver cómo estar a la escala de los virus, las bacterias, algunas moléculas e incluso los átomos. Entonces, con base a eso y gracias a eso, existen algunas herramientas, como por ejemplo el microscopio óptico, que es el que pues, la mayoría de nosotros conocemos, que pues, en el laboratorio de física donde podíamos ver algunas células, y que hay otros, y a lo largo de la historia se han generado otros tipos de equipos como el microscopio de fuerza atómica o FM o el microscopio electrónico barrido o SEM, que ya puedo tener una mayor resolución y puedo ver cosas de estas escalas, ¿listo? Y hay otros como el microscopio electrónico de transmisión que les va a mostrar algo muy interesante pues de lo que puede obtener. ¿Listo? Entonces, en eso vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda esta escala y cómo eso nos ha servido para pues, hacer ciertos desarrollos. Entonces, eh, a empezar con lo que aquí no va a empezar cronológicamente, sino que va a empezar como desde lo más grande a lo más pequeño que he trabajado. Y pues a lo largo de mi carrera he trabajado principalmente en recubrimientos. Entonces, empezamos por los recubrimientos por thermal spray, principalmente por plasma spray. Para poderlos contextualizar, pues estos recubrimientos se forman básicamente donde yo tengo un material en forma de partículas, particulado principalmente, y lo proyecto por medio de una acción térmica, lo fundo y lo proyecto hacia un sustrato, generando un recubrimiento. Las partículas que puedo tener son como estas, ¿listo? Que son en el orden de los 40, algunas de unas cuantas micras. Miren lo bonito que uno puede, digamos, esto es un polvo, ustedes a simple vista, uno puede decir, ah, pues listo, o sea, esto está acá, se ve, pero esto es cómo puedo generar eh, diferentes tipos de sistemas donde yo puedo generar una corteza y polvito adentro. ¿Listo? Estos son polvos tipo HOPS, que son de una tecnología bastante importante. Entonces, estos se adquieren comercialmente y se proyectan. ¿Listo? Entonces, así generamos un recubrimiento. Entonces, el, este, el problema que me enfoqué básicamente fue en las turbinas de generación térmica, trabajando con empresas públicas de Medellín. Estas turbinas tienen algo que se llama la ruta de gases calientes, donde tienen un recubrimiento aislante, que aquí les señalo, esto se llaman los álabes de primera etapa, donde el gas a alta temperatura y alta presión impactan con los álabes, que son los que tengo aquí, y pues ellos principalmente llegan, impactan y generan la rotación y así podemos generar energía. ¿Qué pasa con estos señores? Estos señores que están acá tienen un recubrimiento que es el que está de color blanco que ustedes pueden ver, que es un material que se llama circonia estabilizada con litio. Este material es ampliamente usado pues, en la industria, pues eso lo tiene una patente de GE hace muchos años, donde posee una muy baja conductividad térmica y algo muy importante es que tiene una expansión térmica muy similar a los metales. Entonces, en procesos de alta temperatura, pues lo permite trabajar. Entonces, miren que acá, por ejemplo, les puedo mostrar una foto de cómo es la sección transversal de ese recubrimiento, que es algo muy, como pueden ver, es muy similar a lo que tengo en esta imagen que tengo acá. Un recubrimiento defectuoso, como con lleno de poros, grietas, pero eso es buscado. Básicamente las grietas y la porosidad lo cuantificamos gracias a herramientas de como análisis digital de imágenes y podemos generar ciertos tipos de gráficos.
¿Listo? Que eso fue parte del desarrollo que hicimos, que hice durante mi doctorado en empresas, con empresas públicas de Medellín. Entonces acá, por ejemplo, yo trabajé en un tema muy específico que se llama corrosión en caliente. Entonces miren cómo, por ejemplo, aquí puedo mostrar una caracterización que se llama difracción de rayos X que me indica cómo es la estructura, ¿listo? Cómo es la estructura del material. Entonces ese material va a cambiar dependiendo de cómo es su operación. Entonces él tiene un problema que se llama corrosión en caliente, donde pues ciertos óxidos a alta temperatura llegan a ese recubrimiento que les acabo de mostrar y cambia su estructura cristalina. Entonces, como les mencioné al inicio, un cambio en la estructura cristalina implica un cambio en las propiedades. Entonces, es un componente de alta temperatura, pues no es bien visto, ¿cierto? Entonces, miren cómo, pues, desde el punto de vista de la graficación, podemos mostrar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que parte del desarrollo y pues que fue un tema que empezamos a trabajar aquí en Colombia porque eso pues no estaba estudiado, necesitamos establecer unos parámetros, entonces con la metodología de diseño de experimentos, utilizando pues un software como el Minitab, yo pude determinar los variables de proceso para yo poder generar unos procesos de degradación, así diseñar recubrimientos, ¿listo? Donde pues aquí donde le señalo, pues encontré que pues estos puntos que tengo aquí, entre dos variables que tengo composición y concentración, donde a una composición y a esta concentración me dio una mayor cambio de fase. ¿Listo? Y esto pues me ayudó principalmente a hacer la publicación en esta revista, que es una revista internacional, donde pues aquí les puedo mostrar que también este tipo de herramientas me sirvió, por lo menos, este es lo que tengo aquí, es el Graphic Abstract, que es lo que utiliza uno, a veces los investigadores para llamar la atención de la publicación y que sea mucho más visible. Entonces miren cómo las herramientas matemáticas y las herramientas de graficación me ayudaron a determinar un parámetro de proceso con una confiabilidad pues del 85%, un poquito de la idea, un poco baja, pero me sirvió para poder desarrollar un sistema, desarrollar un método de ensayo rápido y agresivo para poder probar diferentes tipos de recubrimientos. Entonces aquí, por ejemplo, yo evalué diferentes sistemas, parte de mi propuesta fue evaluar diferentes sistemas, donde pues utilicé diferentes tipos, aquí sigue utilizando difracción de rayos X, pues para mostrar cómo la estructura cambiaba, miren por ejemplo cómo hace spray recién depositado y después de la corrosión en caliente, miren cómo cambiaban y cómo se generaban otro tipo de señales, ¿listo? Pues para los que conocen la técnica, pues cada pico que ustedes ven aquí corresponde a una fase cristalográfica y la intensidad está relacionada con la cantidad. Con eso también pudimos cuantificar y podemos ya aquí en estos gráficos de barra que son un poco más dicientes y estos gráficos de líneas, de puntos y líneas, podemos mirar cómo la fase, en este caso la fase tetragonal o la estructura tetragonal cómo fue cambiando a lo largo de un proceso. Y también que fue muy importante, que eso mucha gente no lo hacía, cómo cuantificábamos también la producción, la generación de productos de corrosión, que es importante en el proceso del mecanismo, durante el proceso del mecanismo y que es importante como para contribuirle al estado del arte. ¿Listo? También eso nos sirvió, por ejemplo, como hacer otro tipo de caracterizaciones a través del recubrimiento. Miren cómo cambia la morfología del recubrimiento y gracias a esta técnica que se llama espectroscopía Raman, yo pude determinar, pues dependiendo de los puntos, como que ven aquí, punto 1, punto 2, del punto 1 al punto 6, cómo mientras yo me voy penetrando el recubrimiento, cómo va cambiando la estructura cristalina, que eso es otra herramienta que se puede usar y pues aquí Origin fue mi ayudante, mi mano derecha a la hora de poder mostrar este tipo de resultados. Y pues acá, parte de estos productos de corrosión que les mostraba, que estos de microscopía electrónica de barrido, y estos espectroscopía de electrones dispersivas por rayos X, electrones dispersados por rayos X, donde puedo determinar pues la composición elemental de los productos de corrosión, donde aquí pues este punto donde ustedes ven que dicen spectrum corresponden a esta señal que está aquí, y pues está relacionado con la literatura. Bueno, algo muy importante y que me quería mostrar aquí también y que sale un poquito del tema, pero es importante sobre todo en la parte de investigación en academia, es la relación con la industria. Y parte, como yo les había comentado, esto fue
en marco pues, de un proyecto con empresas públicas de Medellín. Nosotros, pues, el equipo, pues, que de parte de la Universidad Nacional, recibimos el equipo y fuimos como el agente investigador de ahí y pusimos a punto toda la infraestructura. ¿Listo? Donde que recibimos un equipo así medio instalado, pues que hasta tapado como lo ven acá, donde ya pudimos hacer recubrimientos sobre piezas, como lo que ustedes están viendo acá. Esta parte fue importante, sobre todo la parte de programación, donde pues ahí donde uno puede generar diferentes tipos de software, donde hay algunos que son offline, otros son que podemos hacer en sitio, donde pues podemos a esa forma irregular que ahorita más van a ver a detalle, cómo pudimos generar un recubrimiento a pues a una forma totalmente irregular que tiene una curvatura bastante extraña. Entonces, obtuvimos, este es el material, la pieza sin recubrimiento, como pueden ver, pues es totalmente cóncava, y pues ya cómo pudimos aplicar el recubrimiento a lo largo de toda la pieza. Listo, que eso fue parte de un desarrollo muy bonito y pues que lo que puede, que de los bonitos resultados que puede generar la academia y la industria. Entonces, también utilizamos ese robot y programamos eso para hacer procesos de soldadura, que eso es algo un poco más conocido. Y pues en ese momento no teníamos el módulo, pues entonces programamos, digamos, algo que se llama el movimiento de Corbatín, ¿sí? Y generamos un cordón para procesos de reparación, porque a veces estas piezas pues llegan incompletas, entonces parte de eso es generar aditiva, o sea, adicionar material para poder reparar y luego ya poder recubrir. Eso fue muy chévere porque pues nos permitió hacer 4 publicaciones en revistas de alto impacto, como las que están aquí, bueno, 3 aquí y la anterior que les mostré 4. Y pues todo fue utilizando métodos de graficación para poder mostrarles esto. Sí, una cosa pues está en el papel y otra cosa es, digamos, como yo les puedo hablar y les puedo contar. ¿Listo? Esto pues ya pasamos de algo como muy macro, micro escala y nos pasamos a algo que se llama ya nanoescala. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que se llaman recubrimientos por PVD o Physical Vapor Deposition. Aquí, a diferencia, pues digamos, de thermal spray, en vez de tener partículas de tamaño macro, tengo átomos. Entonces aquí hago una deposición átomo a átomo para generar recubrimientos como los que ustedes están viendo acá, donde yo tengo unas capas de 200 y 100 nanómetros respectivamente, como se ve en esta imagen que tengo aquí. ¿Listo? Entonces, básicamente, por medio de una polarización y un plasma, desprendo atómicamente y genero un recubrimiento. Estos recubrimientos tienen algo muy interesante, es que nos permiten tener un control microestructural muy fino y sintetizar materiales con propiedades muy elevadas, como las que les voy a mostrar. Pues esto se vio en 2 publicaciones, 2 publicaciones internacionales, que son las que están aquí, y que fueron basados en un equipo. Este es el equipo de Magnetron Spotting y eso es parte como también de lo que uno puede hacer un poco, donde pues pusimos a punto el equipo y por medio de un horno, cambiando la temperatura de deposición, aquí por lo que ustedes ven esta luz es el plasma y aquí es la muestra, donde pudimos cambiar diferentes tipos de propiedades, como las que ustedes ven acá. Acá, por ejemplo, miremos la estructura, conforme la determinamos por medio de espectroscopía de Raman. Aquí pues la difracción nos certificó que era cúbica. Aquí pues nos mostró los enlaces dobles y triples característicos de la estructura. Pero aquí es importante, por ejemplo, esta prueba. Esto es una prueba ya de ensayo. Estos son muchos datos. Estamos hablando de 100 metros y cada dato se toma son 100 metros y se toma por cada centímetro, se toma un dato. Entonces son una gran cantidad de datos para procesar y pues acá pues este tipo de cosas no lo pudo ayudar la herramienta de Origin. Y podemos aquí, por ejemplo, corroborar cómo cambia, esto es el coeficiente de fricción y la distancia. Para que lo recordemos, el coeficiente de fricción está directamente proporcional a la fuerza de fricción. O sea, qué tanta oposición me genera el movimiento. ¿Listo? Entonces, entre yo más bajo tengo el coeficiente de fricción, pues más bajo es esa fuerza, o sea, más lubricante podría ser, esto más fácil podría ser. Entonces, miren que a nosotros aplicar estos recubrimientos, cualquiera de los 3 que tuvimos en nuestro sistema, obtuvieron un coeficiente de fricción de 0.3, que es un coeficiente de fricción muy cercano a la parte especular, a la pulido especular. ¿Listo? Entonces, a pesar de haberlo desgastado,
se mantuvo estable durante mucho tiempo. ¿Listo? Y pues pudimos también determinar la tasa de desgaste, donde miren que con este gráfico de barras pudimos determinar que el acero, que es un acero inoxidable, se desgastó significativamente en comparación con los recubrimientos. Y a medida que yo aumenté la temperatura de deposición, miren cómo pude obtener un recubrimiento de mejor calidad y mayor resistencia. Entonces, estos son datos que nos permiten mostrar desarrollos y pues miren que como la parte que las herramientas de graficación son claves para poder hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Ya también parte dentro de eso, de los recubrimientos por PVD, aquí desarrollamos, lo siento, aquí desarrollamos la parte se llama co-spotting, o sea, hacer deposición de dos materiales al mismo tiempo. Esto se hizo para dopar este material que es un lubricante sólido que se llama bisulfuro de tungsteno con titanio. ¿Listo? Y pues acá por medio de los resultados que obtenemos de los equipos, lo pudimos graficar para determinar que el contenido de titanio llega alrededor del 10%. Entonces, listo. Entonces miramos, esto tiene 10% de titanio, este material. Bueno, ¿qué pasa con su estructura? Entonces aquí pudimos ver esta comparativa, cómo la estructura del disulfuro de tungsteno va desapareciendo, la cristalinidad, lo podemos ver, la cristalinidad va desapareciendo a medida que va aumentando el contenido de titanio. Y ustedes dirán, bueno, pues este man está dañando el material. No necesariamente. Resulta que hay algo que se llama nanocompuestos, que es ahí donde empezamos a hablar de la nanoescala. Y por medio, verificando aquí con esta imagen que llama de microscopía electrónica de transmisión, donde miren la escala, ¿se acuerdan la anterior? Eran 50 micras, ¿cierto? Miren que aquí estamos a 2 nanómetros, es muy pequeño. Y lo que ustedes pueden ver aquí, estos punticos, que aquí son átomos, son arreglos atómicos. Y aquí es el arreglo cristalino. Entonces, lo que vimos al final en esta muestra, que fue la que mayor titanio tenía, vimos que teníamos cristales de titanio en una matriz amorfa de bisulfuro de tungsteno. ¿Listo? Que son tan pequeños los cristales que pues al rango pues, de la difracción no se podían ver. Entonces miren cómo pudimos empezar a correlacionar cosas y gracias a ciertas técnicas de caracterización pues pudimos determinar eso. Si no, pues no hubiéramos tenido una lectura errónea del fenómeno. Bueno, entonces ya siguiendo con nanoescala, aquí pues les voy a mostrar lo último que hice durante mi estancia postdoctoral y aquí en la Javeriana Cali. Resulta que el grafeno es uno de los materiales más usados en la actualidad para la fabricación de dispositivos, debido a que pues tiene unas muy buenas propiedades eléctricas y mecánicas. Su manufactura es muy complicada. ¿Listo? Porque la síntesis requiere mucha energía, es costosa. Pero en los últimos años se ha generado esta tecnología que se llama Laser Induced Graphene, o LIG, llamémoslo aquí, donde a un polímero, como el que podemos ver acá, lo irradio con un láser de CO2 y esa irradiación, esa quemada me hace una transformación de fase. Y esa transformación me produce grafeno. ¿Listo? Donde yo puedo tener un material aislante o material conductor. Pues esto nos sirvió de base para hacer dispositivos electroquímicos para detección de aluminio, en este caso está enfocado al agro, sensores de gases y pues en esta parte que fue parte de mi trabajo principal, pues hacer sensores de obtención y almacenamiento de energía, capacitores y celdas solares. Entonces aquí la parametrización de eso me permitió un artículo este año donde pudimos determinar cómo variaba la potencia y la velocidad. Aquí en este caso, dentro de estas grabadoras comerciales, estas láser son pues, de las que se utilizan para grabar madera. Entonces tendríamos que parametrizarlas. Entonces hicimos un barrido de potencia y velocidad y pues determinamos en donde el área verde es el área que me permite apta para trabajar. ¿Listo? Entonces empezamos a mirar esos parámetros. Entonces empezamos a mirar como eso genera una línea de grabado, entonces empezamos a mirar el efecto del solapamiento. Entonces a eso aplicamos diseño de experimentos. Ahí utilizamos un factorial 2 a la K, donde miramos el material base, la polimida, la marca y la velocidad.
Aquí podemos ver estos valores, esto todo es graficado en Origin, pero pues son datos obtenidos de Minitab, donde pudimos determinar que los pases y el material eran los que más afectaban la calidad del grafeno, ¿sí? Y pues que la velocidad, el efecto de la velocidad, que es el que nos está, que en un efecto combinado es por el efecto de solapamiento, ¿sí? Entonces, aquí pudimos determinar esa parte. Entonces, nos enfocamos por eso y dijimos, bueno, ¿qué pasa si aplicamos un tercer pase? Entonces, aquí medimos esta relación IG que donde entre mayor sea esta relación, pues obtengo un grafeno de mayor calidad y podemos observar que si aumentamos un tercer pase, utilizar una marca específica con una y tres pases me genera un grafeno de mucha mayor calidad. También medimos otro tipo de propiedades como la resistencia de hoja, pues más bien como qué tan conductivo es, y medimos la morfología. Entonces aquí podemos ver la foto del grafeno, las láminas de grafeno que se generan, y por medio de análisis digital de imágenes, y pues gracias a Origin pudimos determinar el tamaño medio de poro y la circularidad de los poros, donde pues podemos obtener que pues el tamaño medio, la distribución de poros tiene un tamaño medio de 1.84 micras, y a medida que yo aumenté los pases no se afectaba el tamaño medio, pero incrementaba el número de poros grandes, que son los poros grandotes que tengo por acá. ¿Listo? Y pues la circularidad, pues la veíamos que se mantenía igual, pero era porque este valor era muy bajo porque la mayoría se veían afectados por las fibras que se generan, estas fibritas que ustedes ven acá. Entonces, por esa misma razón. Esta es como la foto binarizada de cómo nosotros obtuvimos esas imágenes. ¿Listo? Entonces, eso fue lo del trabajo. Pero entonces, ahorita, en términos de aplicaciones, ¿qué pudimos desarrollar? Entonces, en términos de sensores electroquímicos, aquí con mi compañera Vanessa, se desarrolló un sensor de detección de aluminio, donde pues aquí como medio ya utilizamos Origin para poder hacer la graficación de cómo, a medida de cómo aumentaba esta señal de corriente a medida de la concentración de aluminio, y pues pudimos determinar que también cómo era la morfología del sensor. Y también por medio de impedancia pudimos determinar, pues en este caso, un sensor del COVID. Y pues en este caso no utilizamos LIC, pero utilizamos otro tipo de sensor y pudimos determinar por medio de FM, pudimos determinar eso de la FM utiliza pues la reconstrucción matemática de los perfiles y pues se pudo determinar pues un sensor limpio y un sensor de cómo se ubicaban los anticuerpos en la superficie. Eso pues, aquí también eso ayudó para hacer la plataforma para hacer, como ya podemos, la versatilidad de este tipo de tecnología me permitía hacer otro tipo de sensores como este, que es un sensor de gases a medida de efecto Joule, pues eso está a cargo de mis compañeros Drosh, Catherine y María Fernanda. Yo les ayudé en la parte de caracterización y síntesis, donde pues a partir de eso pues pudimos determinar, medir el tamaño del filamento y la longitud del filamento para dos diferentes tipos de sistemas. Y esto ya es la parte de mi trabajo, donde pues quería mostrarles los anteriores porque pues todos utilizamos las herramientas gráficas para poder mostrar nuestros resultados, pero pues aquí hace parte de lo que último he hecho, que es la parte de la celda solar. Entonces, yo empecé primero modificando la capa de TiO2, que es una capa conocida por su fotoactividad. Empecé a hacer la modificación estructural por medio de autoclavado. Pudimos determinar que no había una guía de cambio de fase, pues una fase en la taza, que es la que uno busca. Eso lo hicimos por medio de Raman. Y por medio de UEVIS determinamos el band gap, que es característico, nos permite como que tan eficiente puede ser la celda. Y pues mira que el band gap no cambió. Entonces acá pues empezamos a mirar, pues no hubo diferencia, pero entonces quisimos desarrollar el sensor, porque pues habíamos visto reportes en la literatura que dependiendo de esta morfología cambiaba el band gap, entonces por eso lo hicimos. Y aquí pues pueden ver cómo funciona la celda. En estos momentos está a intemperie, es un pequeño videito, donde pues ven señal de voltaje, y apenas yo tapo, el voltaje cae. Es pequeño, apenas estamos en prueba de concepto, pero pues la idea es desarrollar y hacer celdas solares flexibles, que eso es parte del desarrollo que se está trabajando pues en el instituto pues donde estoy haciendo mi estancia postdoctoral.
Y pues para finalizar, quería mostrarles ciertas cosas de tipos de caracterización, donde a partir de podemos extraer datos. Aquí, pues, por ejemplo, que hablando de la macro y la nanoescala. Aquí tenemos nanopartículas de oro, que son muy utilizadas para sensores colorimétricos. Aquí podemos ver tanto de unos 10 nanómetros a unos más o menos 20 nanómetros y unos 10 nanómetros. Las fotos son bastante difíciles de tomar. Nanotubos de carbono, otra forma de tropical carbono. Y acá fue muy chévere porque pues pudimos mirar muestras biológicas, como a ver los tricomas de la parte posterior de una hoja, donde esos ganchitos, como pueden ver, me permitieron pues ver, determinar que a simple ojo se veían como unos pelitos, pero ya en el microscopio, ya viéndolo a la microescala, pudimos determinar que son como una especie de ganchos. Entonces ahí uno dice, ah, bueno, por eso se están adhiriendo. No siendo más, muchísimas gracias por su atención, por permitirme compartirles mi trabajo en este espacio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Estoy atento a resolverla. Bueno, profesor Jonathan, muchísimas gracias por su exposición. Y si tenemos algunas preguntas por parte de nuestros participantes en la conferencia. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta. En su experiencia desde la parte académica y desde la parte investigativa, ¿considera o cuál es el potencial de esta herramienta en el análisis de datos, no solamente para su campo investigativo, sino para otros campos de saber? ¿Cuál herramienta? ¿Me repites, por favor? ¿Origin? Origin, sí, señor. No, Origin es una herramienta muy poderosa. La verdad, cada vez que sale una nueva versión, pues la mejoran mucho más. En mi área es muy útil porque resulta que la mayoría de estos equipos, que los resultados que les he mostrado, los equipos nos pasan, o sea, la mayoría son datos que son archivos que no son compatibles. Eh, entonces, Origin nos permite hacer ese tipo de cosas. Y también hay algo muy bonito y es que nos da libertad para poder mostrar los resultados a nuestro gusto, ¿sí? Cosa que de pronto otro tipo de softwares se ven limitados. Entonces, esa versatilidad eh, o sea, uno pues en el área de la ciencia es muy potente, pero como es tan versátil y es tan amplio, a cualquier otro tipo de área, por ejemplo, la parte económica, pues para hacer gráficos de barra, gráficos 3D, todo eso, es muy bueno. Además de eso, permiten manejar un gran volumen de datos. Aquí, por ejemplo, lo que yo les mostraba aquí en esta gráfica, de esta que es de coeficiente de fricción, que son datos que se toman cada segundo. Entonces, y estos son pruebas que duran varias horas. Entonces, me permiten meter todo este gran volumen de datos para poder hacer esta gráfica. Entonces, y pues es muy útil porque no permite, o por decirlo así, no te facilita mucho más la forma de tenerlo. Sobre todo que, digamos, para los que no están familiarizados con programación, este tipo de gran volumen de datos puede ser muy complicado. Además de eso, también tiene que ver, hay un detalle muy importante es con respecto a cómo están los datos, que si son algunos que son separados por coma, que son los famosos CSV, que son que te los pan con columnas, los decimales, es otro problema grandísimo. Entonces hay veces que pronto, digamos, herramientas que las que más familiarizadas que son como Excel, se quedan cortas o son muy engorrosas para poderlas manejar. Entonces, en ese campo es muy bueno. Entonces, yo digo que para otros conocimientos, dada esa versatilidad, puede ser muy útil para todo. Y pues hay algo muy bonito y muy interesante, y es que tú le puedes invertir mucho tiempo graficando, metiendo resultados, y las imágenes que te salen son de muy buena calidad. Entonces, tu trabajo va a estar bien valorado y sobre todo que hay algunas revistas que te, te arbitran esa parte. O sea, que tus gráficas tienen que tener una resolución mínima e inclusive algunas que te lo piden en formato vectorial. Origin te permite esa parte. Entonces,
por ese lado, pues uno puede estar tranquilo. Y no solo en graficación, yo, digamos, como instructor, he mostrado, digamos, por ejemplo, hacer como una especie de presentación de PowerPoint, se puede hacer. Es un poco, puede ser un poco más complicado como en comparación con PowerPoint o Canva, pues que es la que ahorita está mandando la parada. Pero para hacer algo, una herramienta que no está diseñada para eso, te da muy buenas posibilidades. Entonces, tú puedes hacer algo, una presentación muy bien elaborada y vas a salir, va a ser una herramienta muy útil para eso. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Existen acá otras preguntas. Una pregunta muy interesante que es muy específica con respecto a la investigación que nos mostró con los resultados de su doctorado y postdoctorado, y es qué tipos de software fueron utilizados para determinar la curva de distribución de poro en las muestras. Ah, con Origin. Ah, bueno, para los datos iniciales, pues utilicé uno libre que se llama ImageJ, entonces pude cuantificar. Él me botó un archivo de texto, pero para hacer la distribución con Origin, todo lo hice con Origin. Esa curva que yo les mostré, que está por acá, esta, sí, esta, aquí se las pongo un poquito más grandes. Todo es con Origin, o sea, estas dos. Entonces, te saca el histograma, tú tienes los datos, los tabulas, sacas el histograma y pues tú puedes hacer el ajuste y listo. O sea, esa parte pues del análisis digital, o sea, esta binarización pues que esto les mostré, yo lo hice con ImageJ porque ImageJ es un poco más poderoso en ese sentido, pero ahí es donde uno puede mezclar diferentes tipos de software, ¿listo? Entonces, ImageJ solo sirve para imágenes, entonces procesé mis imágenes, me botó mis datos y entonces ya me fui a mi software de procesamiento y pues aquí, pues como pueden ver, pude sacar las distribuciones sin ningún problema. Perfecto, profe, muchísimas gracias. De pronto, para este proceso que está escribiendo, ¿utilizó alguna de las aplicaciones especiales de Origin o con los menús estándar lo desarrolló? Con los menús estándar. Con los menús estándar, la herramienta de histograma te saca el histograma como tal, inclusive, uy, qué pena, foto de mi familia, qué pena. Eh, te saca la curva estándar y ya luego tú haces un gráfico de barras, porque él te saca el histograma las frecuencias y los counts, como ustedes ven aquí. Y ustedes ya luego pueden graficarlo en barras para poder hacer la distribución con las herramientas de gráfico, con las funciones nativas de eso. No se tuvo que utilizar las apps, aunque en ese momento no sé si de pronto ya nada especializada para eso, no se me hace raro que la haya, pero eso se hizo con las herramientas nativas sin ningún inconveniente. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Otra pregunta también muy orientada hacia sus investigaciones. Eh, ¿Quiere el participante saber si ustedes pudieron hacer la validación de los supuestos de DOE en sus resultados? Sí, claro, eso es importante. Se verificó la parte, y eso te lo bota Minitab. Bueno, aquí están los datos, pero sí, claro, eso se tuvo que hacer, pues se verificó la normalidad, que no, ahí se me olvidó. Pero sí, se hizo, pues eso está en la publicación, sino que pues esa validación de supuestos me hizo, pero en ambos papers se hizo esa validación de supuestos. Y sí, todos manejaron la distribución de variable constante y no hubo, ay, qué pena con ustedes, ahí me acuerda mi clase de diseño de experimentos. Y no hubo sesgamiento de los datos, o sea, que no hubo como se me vuelve la palabra técnica, que no repliqué el error en los resultados, o sea, no le induje un error sistemático. ¿Listo? O sea, que el error que está ahí es un error natural de la... Y no, sí, obviamente, sí, eso es clave porque si no, todo lo que les estoy mostrando sería una mentira. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Hay unas preguntas interesantes con respecto al análisis. En la parte de imágenes que usted nos muestra en su investigación y preguntan es, y dentro de Origin Pro, no solamente el proceso de binarización como proceso o preprocesamiento de una imagen es posible hacerlo, sino otro tipo de análisis, como por ejemplo las aplicaciones de filtros en baja y en alta frecuencia, o la aplicación de filtros como los filtros de Canio, los filtros de Sobel.
¿Es posible implementar este tipo de análisis a través de Origin Pro u Origin? En los gráficos, Sí, en imágenes, sí, señor. sí, no es una herramienta que he probado, pero sí en los filtros, sí lo he hecho, por ejemplo, para difractogramas, sí lo he hecho y aquí lo pongo porque yo lo hice, por ejemplo, para estas. Por ejemplo, para estas curvas de coeficiente de fricción, como ustedes pueden ver, son algunas ruidosas, algunas sí las he aplicado, pero para imágenes no he tenido la oportunidad. Está interesante, me gustaría eh, mirarlas. Si quieres, por ejemplo, en la primera diapositiva está mi correo, me puedes escribir y lo podemos evaluar porque está muy interesante eso. No lo he hecho porque no he habido la necesidad, pero lo podemos intentar y puede ser un tema interesante que se puede aplicar para otro tipo de personas que pueden estar. Inclusive podemos sacar puede ser un tema de un próximo webcast. Entonces, sí, dale, podemos hacerlo. No lo he hecho, creería que sí se puede, tendría que revisarlo. Pero en mi caso, para mi investigación, no lo he hecho. Perfecto, profe. Una inquietud también con respecto a esta parte de imágenes. El profesor indica que utilizó una herramienta que se llama Imagen. Sí. ¿Imagen es una herramienta estándar de Origin o es un paquete específico para tratamiento y análisis de datos dentro de la matriz de contenidos de una imagen? No, no, no. Imagine es un software aparte que es libre. eh, que es libre, está para diferentes tipos de plataformas, y él sí te permite, lo que te permite es hacer análisis de imágenes. ¿Listo? Te permite procesar, hacer diferentes tipos de, mm, de graficaciones, bueno, graficaciones como las que mostré, no, pero por ejemplo, hacer filtros, hacer binarizaciones, hacer cuantificaciones de imágenes, todo eso te lo permite hacer Imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago? Uno utiliza lo mejor de cada herramienta. Entonces, yo saqué lo de Imagen, saqué todos los datos de Imagen y de ahí para arriba utilicé Origin. Entonces, creo que Origin está pronto a sacar ese tipo ¿de qué? De paquetes. He estado pendiente porque me interesa aplicarlo, pero pues como esto lo hice hace un par de años, entonces en ese momento utilicé Imagen, que es una herramienta muy buena, e inclusive cuando uno ve tutoriales y todo ese tipo de cosas de cuantificación, siempre te remiten Imagen porque es gratis, y luego Graphic en Origin, y ya con Origin procesas todo, como lo que les muestro ahorita. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Nos preguntan acá, ¿cuál es el tamaño más grande de datos o el dataset más grande que utilizó en la parte de los procesos investigativos que implementó dentro de Origin? Dentro de Origin yo te alcancé a utilizar hasta 5.000 datos, o sea, filas como 5.000. Sí, tengo que revisarlo, pero sí era un volumen de datos bastante grande, inclusive filas. Por ejemplo, para estos Raman que tengo por acá, ¿qué? Se me fue. Este que está aquí, es un dato por cada, aquí son dos, son casi, sí, son 2.000. Bueno, unos me salieron los hice desde 1.000, entonces tengo 3.000 datos, por ejemplo. O sea, y son filas. En columnas son dos, pero pues puedo agregar más. Inclusive en el mismo worksheet, yo he hecho varias filas y de los mismos volumen de datos y sin problemas. Yo creo que para los de data science dicen, eso es muy poquito, pero pues por ejemplo para los que eso en datos así de espectros y todo ese tipo de cosas, para nosotros es mucho. Y pues sigue siendo un poco más, eh, sigue siendo bastante para los que no trabajamos en data science. Pero pues en este caso sí, pues, y funciona sin problemas, o sea, no te genera problema. Porque Origin tiene algo, en caso cuando el volumen de datos es muy grande, se llama un modo speed. Entonces, cuando ya el volumen de datos es muy alto, que tú quieres graficar, él como que por defecto omite algunos datos para que sea el funcionamiento más fluido y cuando tú ya los portas, pues te los porta con todos. Pero es como para que todo sea fluido. Pero igual si tú lo quitas, no pasa nada. O sea, tú lo puedes trabajar, pero ya depende mucho de tu máquina. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Eh, la siguiente pregunta es, en la generación de tensores de grafeno,
Eh, ¿Tiene el dato, profe, del ancho del haz del láser de los canales? ¿El ancho del qué? Perdón, ¿me repites? El ancho del haz del láser de los canales. Ah, el ancho del haz. El haz nos dio el spot, sería el spot size. El spot size me dio, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, a mí me dio alrededor de, en este caso, ay, no tengo el dato aquí, pero uno me dio de 50 micras y el otro me dio de, sí, este me dio de 50 micras y el otro me dio de 75 micras. Es que no sé, desafortunadamente no incluí la imagen, pero depende mucho de la distancia focal. Entonces, en ese caso, pues obviamente uno tiene, pues uno le trata de trabajar a distancia focal. En ese caso, pues se trabajó, pero en este caso, pues para poder mirar este ancho, miren, en esta imagen se puede ver, pues así se pudo medir, así lo medí yo. Pues con esto, entonces, ¿cómo era el ancho del grabado? Entonces aquí se puede ver como una área de interacción, pero pues lo que se transformó fue esta parte. ¿Listo? Pero sí se midió, que eso fue parte. Entonces, para mirar si digamos, cuando yo hago el proceso de grabado, si el láser pasa cerca o no pasa cerca, o sea, sí pasa. Además de eso, era importante que se me olvidó mencionar, como es por la naturaleza de estos equipos, es importante conocer la resolución. Entonces, en este caso, este maneja una resolución de 500 dpi. ¿Listo? Entonces, el paso era de 50 micras, ¿sí? Entonces, la idea era que tener un spot size, o bueno, un bore size, podría llamarlo así, que sea cercano a los 50 micras para evitar este tipo de cosas. Entonces, sí, este es 50, este es 55 más o menos, y este es 75. Donde pueden, miren que aquí se ve un pequeño solapamiento. Entonces, pues dentro del fenómeno, pues la idea es que no queríamos que haya solapamiento porque entre más se cuenta como si hubiera un pase. Entonces, cuando yo hago un pase, en realidad, si estoy solapando, puedo estar haciendo hasta 2 pases. Entonces, eso era lo que queríamos trabajar en el estudio. Por eso nos dedicamos a esa parte. Pero sí, Perfecto, profe, se midió y los muchísimas medimos gracias. así. Yo creo que hay otros métodos, ahí de pronto si hay uno electrónico, pues me corregirá, pero pues desde mi vista, desde el punto de vista del proceso, lo medí así, que fue precisamente esa en la diapositiva correcta. Perfecto, profe, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, queremos recordarles a los participantes de esta charla que en un instante Lisa Murcia nos estará compartiendo una encuesta muy corta para que ustedes puedan regalarnos sus opiniones o las diferentes temáticas que les gustaría pues tratar con nuestro software y pues reiterarles a todos el agradecimiento por estarnos acompañando en este momento. Bien, profe. Otra pregunta me parece muy interesante es de una persona que no es experta en el tema de materiales, pero trabaja desde el área de la estadística y pregunta, para usted y para sus estudios, la correlación en sus diferentes manifestaciones, autocorrelación, rezagos, variables omitidas, etcétera, ¿es amiga o prefieren eliminar esas manifestaciones? Uy, muy buena pregunta. No, pues mira, en ese caso, no sabría cómo responderte la pregunta porque ya es muy estadística, pero sí es importante las correlaciones, ¿listo? Y que el fenómeno que tú, no sé si de pronto con lo que voy a decir respondo muy bien la pregunta, pero que el fenómeno que tú estés, que digamos que haya una reproducibilidad y una repetitividad y que eso estadísticamente sea validado. Por eso, digamos, en todos mis gráficos que ustedes ven acá, todos son, todos en este caso no, pues en este caso no se ve, pero digamos la mayoría de estos son con su variación, ¿sí? Que de cierta forma, por lo menos lo que nosotros miramos es que, pues digamos, listo, o sea, yo estoy mostrando una tendencia, pero si la barra de error es como el tamaño de esto, aunque esto es muy grande porque el fenómeno es muy variable, por eso acudí a diseño de experimentos. Por ejemplo, aquí, vemos este caso, digamos, aquí uno puede mirar que está como bajando, ¿cierto? Está negrita, pero los barras de error son del tamaño prácticamente como de la tendencia. Entonces, pues ahí uno dice, no, pues no hay relación, ¿cierto? Entonces, ahí, en ese sentido, nosotros tratamos, desde el punto de vista de materiales, tratamos de que, por ejemplo, que cada experimento tenga una reproducibilidad y una repetitividad. Entonces, para eso, pues hacemos una estadística muy básica
¿sí? Que hacemos varias, digamos, al menos 3 repeticiones, porque obviamente también de entre más repeticiones más costo. Entonces, y en caso tal de fenómenos como los que les estoy mostrando, donde utilizamos diseño de experimentos, donde pues la estadística, pues que ustedes, los estadísticos han generado una herramienta muy buena pues para nosotros, para mí es una herramienta, donde yo ya puedo decir, estadísticamente tiene o sea, tiene una correlación. Y en ese caso yo los utilicé precisamente por eso, porque en el primer caso era porque tenía un área experimental muy grande y necesitaba acotarla. Entonces era una forma como de sistemática de poder mostrar mis datos, de poder decir que sí funciona. Y en este caso era un fenómeno extremadamente variable, entonces necesitaba generar una correlación. Entonces, de los fenómenos, entonces, no, parámonos por eso y a ver si la estadística me resuelve ese problema. Pero entonces sí, o sea, de pronto algunos conceptos de lo que el compañero ahí, Césica, leyó, de pronto no estoy familiarizado, de pronto los conozco de otra forma, pero no sé si con eso responde la pregunta bien. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Vale, una pregunta, voy a volver un momento en el tema porque pues, surgió hace poco, pero me parece interesante hacerlo porque hay mucho interés en esa herramienta libre que comentó su merced de Maggi. Y entonces preguntan si en el caso de su investigación lo utilizó de forma manual o existe una herramienta que pueda identificar los poros de forma automática. En este caso, se hace, tú tienes que hacer eh, un procesamiento de imagen. Aquí, qué pena, dejé compartir pantalla se me chispoteó un poquito. Qué pena. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú tienes que dar la herramienta, como toda herramienta, tienes que decirle qué quieres medir. ¿Listo? Entonces, en este caso, uno recurre a la binarización. Entonces, yo le digo, para ese caso, la imagen que yo tomé para poder tener esto, yo le digo, vea, esto negro son poros, entonces, conviértamelo en poros, entonces ya le estoy diciendo a la herramienta, vea, esto es lo que necesito que cuantifiques, y lo demás, lo blanco no. Entonces, es lo que cuando uno utiliza binarización, ¿cierto? Entonces, ahí ya uno utiliza las herramientas propias, donde ya, esa es la parte como por decirlo manual. Ya lo demás es automático, o sea, ya el cálculo te lo hace totalmente automático. Listo, o sea, él te bota cuánto midió esto en píxeles, uno puede hacer la conversión píxel distancia, para eso están estas barras de escala, ¿sí? Uno hace eso, listo, y ya con eso, dándole esa escala, entonces yo dice, bueno, esto mide 10 micras. ¿Listo? Entonces ya con base a eso, el software te bota los datos acorde a eso. Y esa es como la parte manual automática. ¿Listo? O sea, tú haces la binarización, el procesamiento de la imagen de forma manual, pero los cálculos, todo, ya con esto, ya todo es automático. Y ya lo demás, pues viene siendo, pues el procesamiento ya viene siendo casi que automático. Entonces, esa sería como la opción, la opción. Y pues este software libre permite esa facilidad de poderlo hacer. Perfecto, profe. Hay una pregunta interesante y es que si Origi, por ejemplo, permite aplicar modelamiento matemático, por ejemplo, si se pudiese utilizar esta herramienta para determinar el aumento de la resistencia y la conductividad de un material al ser recubierto con grafeno, no solamente desde el punto de vista gráfico, sino también desde la parte de modelamiento matemático. Sí, claro, tú puedes hacer todos los ajustes que tú necesitas, pero ya todo depende de la naturaleza de tus datos. Entonces, dependiendo de lo que tú involucres, por ejemplo, ahí en el caso que me pusiste, que me puso la persona que está preguntando, digamos, si tú tienes un nudo de datos, o sea, y todos tú puedes hacer un ajuste, ¿listo? Entonces, acorde al ajuste, pues tienes diferentes funciones. Entonces, hay algunos que tienen comportamiento lineal, logarítmico, bueno, logarítmico, de potencia, o sea, tú puedes hacer todo ese tipo de ajustes. En este caso, por ejemplo, yo hice un ajuste tipo gaussiano, que es el que ustedes tienen aquí, que es uno de los más comunes, por ejemplo, para mirar distribuciones, ¿listo? Porque pues uno tiene un amplio rango. Para ese tipo de gráficos, uno ya puede mirar, bueno, esto sí tiene un comportamiento lineal, hagamos una correlación. Entonces uno saca el R cuadrado respecto a eso y puede sacar una función.
¿Listo? Y ya con la función ya puedes modelar, ¿listo? Entonces, eso hace parte. Inclusive, no tanto Origin, inclusive Minitab también te hace eso. ¿Listo? Con base de eso, él te saca una ecuación de segundo o tercer orden, dependiendo del número de variables que tú tengas, y pues con base a tu variable de respuesta te saca eso. Entonces, acorde a eso, pues puedes tener te saca una función en acorde a esos valores. Entonces, y también te saca unos gráficos de contorno que yo en ese momento, para este tipo de casos, no los quise usar, pero sí te lo saca. Entonces, no solo Origin, sino también Meetup, que es otra herramienta pues que utilizamos aquí en Software Shop. Perfecto, profe. Una siguiente pregunta, bueno, ya casi cerramos, pero hay preguntas que están, o sea, de No, pero acuerdo a la por lo menos no me investigación. demoré tanto porque bacano que me gusta que me pregunten y eso es importante y pues gracias por fue como bonito, como que llamó la atención mi presentación, Claro que que por sí, lo sí, que señor. compense. Esta pregunta precisamente me parece interesante y pues la lanzo sabiendo que de todas formas el profe ya ha compartido con nosotros algunas webcasts, pero bueno, para que por el próximo se lo pueda reafirmar y es saber que Origin permite analizar en este caso espectros de infrarrojo por transformada de Fourier. Sí, cualquier espectro te lo permite hacer. Porque Origin tiene una herramienta que es la que más me gusta, que por eso yo hablé de las técnicas de caracterización. Ustedes ven que yo utilicé técnicas de caracterización y puse gráficos de Origin, precisamente por eso, por lo que les mencionaba, porque como tengo esa versatilidad de importar cualquier tipo de datos, inclusive la interfaz me permite hasta de cierto tipo de equipos, o sea, mm, datos nativos me permite. En este momento no tengo el dato específico porque nunca lo he usado, sino que yo siempre utilizo los datos genéricos, como tipo TXT, tipo CSV, archivos de texto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Y que de pronto, ¿cuál es el problema en el caso de mi área? Es que, pues, muchas cosas que por eso quiero mucho esta herramienta, porque las herramientas buenas las tiene el mismo equipo, entonces uno no tiene esa posibilidad. ¿Sí? Bueno, no aquí en Colombia, por ejemplo, pues que uno tiene el equipo y puede procesar datos, no. Uno le toca que ir a su casa o a su oficina y a procesar y tratar de interpretar qué le dio. Entonces, ¿qué me da Origin en eso? Esa versatilidad que yo puedo utilizar cualquier tipo, si es un, o sea, un dato, archivo de texto genérico, donde están mis datos digamos, de mi relación XY que tengo aquí, por ejemplo, digamos, que tengo este espectro aquí, eh, me permite hacer ese análisis, me permite graficarlo e inclusive tiene una herramienta muy bacana que pues ahí Gerson pues que me dijo que pues le hemos mostrado en diferentes webcasts, que es acorde al punto que tú pones, te marca a qué valor corresponde en X y Y. Incluso en Z, pues no lo utilizaba en Z, pero por ejemplo en eso. Entonces, por ejemplo, para el compañero que muestra, habla del FTR, a mí me interesa dónde salen esos picos, bueno, esas bandas, bueno, salen esas bandas, ya sea en transmitación o absorbancia. Y pues, para los que no saben, cada de esas bandas me indican un tipo de enlace. Y eso es como una regla. O sea, si sale 1000 algo, es un enlace tal, tal. Entonces, ¿yo cómo sé ese valor? Pues primero, pues lo que uno puede hacer es a ojo mirando esta escala o simplemente utilizando esa herramienta, pues uno cliquea y te da el valor X y Y. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, mis bandas, las que estaba buscando, que en ese sentido las espectroscopías tienen su similitud, yo tengo una banda 1380 y una 1540. Entonces yo, por ejemplo, yo dije, ah, no, estos sí son del rama. En el caso de difracción, los corrimientos son mucho más uno en espectroscopía se puede mover un poquito, pero en difracción, si es 30.1, por ejemplo, en este caso de este señor que está aquí, si este señor que aquí es 30.1, es 30.1, o sea, ni más ni menos. Por ejemplo, este señor es de otro material, da en 30.1 y está en 29.9. Miren el corrimiento tan pequeño y te lo alcanza a detectar. A ojo, por decirlo así, pues uno viendo una publicación o viendo esta imagen, uno como que pues puede generar una discusión. Pero pues tiene ese tipo de herramientas donde yo puedo dibujar, que eso todo lo dicen ahí, y le puedo cliquear, bueno, el valor en X en este momento es tanto. ¿Listo? Y eso es algo muy útil, que eso es la parte que uno llama de identificación. ¿Sí? Entonces, sí se puede. Esa es como para resumir la respuesta. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Y bueno, una última, la de despedirnos de la tarde de hoy. Nos preguntó uno de los participantes
¿cómo hizo usted para obtener las barras de incertidumbre que aparecen en su gráfico? Ah, estos que están aquí en la mayoría, pues me imagino, ¿cierto? Pues Sí, mira, por señor. ejemplo, en este caso uno puede pues tomar diferentes tipos de, pues hacer el promedio y la desviación estándar, ¿cierto? Entonces uno saca la desviación estándar o puede sacar el error y pues con base al error, Origin te permite sacar una columna de los errores. Entonces tú puedes indicarle, ese es el error. ¿Listo? Entonces grafíquenlo como error en este punto. Entonces él te permite y pues aquí uno los puede sacar. ¿Sí? E inclusive, por ejemplo, aquí no se nota mucho, pero voy a tratar de mostrarlo, que es algo que me pidieron para hacerlo precisamente en este trabajo, que no se ve muy bien. Ay, qué pena, me vuelvo, aquí ya llegué. Ah, bueno, aquí esto no está ese gráfico. Bueno, qué pena, no lo incluí, pero resulta que yo, precisamente por esa variabilidad, para mí era interesante mirar estas intensidades. ¿Listo? Y lo que yo hice fue, a una misma muestra, medí varios espectros y lo que hice fue promediarlos. Entonces, esa variación de esos promedios, junto a la media, que sería como el que tienen, digamos, el rojo que ustedes ven aquí, el promedio me lo graficó como si fuera una capa. Entonces, por cada punto que se mostró, me hizo como una capa. Entonces, me miró esa variación. Eso también lo puedo hacer. ¿Listo? O sea, no tanto en, eso lo hice hace poquito, eso está en la publicación que, pues digamos, para los que quieren verla, es esta, está en esta publicación, pero pues ahí desafortunadamente se me pasó incluir bien esa gráfica, pero, pero sí se puede. O sea, entonces, ¿cómo lo haces? Incluyendo una barra que tú le dices, este es el error de X o este es el error de Y, tú lo puedes setear, o cuando vas a hacer la gráfica, le dices, cuando vayas con respecto a la columna, le dices a qué corresponde qué cosa, quién es X, quién es Y, quién es el error de X. Entonces él traza, hace el correcto y así se hace. Perfecto, profe Jonathan. Pues creo que por ahora no hay más inquietudes. Agradeciéndole su tiempo, su generosidad, compartiendo este conocimiento y esa experiencia investigativa en la tarde de hoy. Y pues también muchas gracias a las personas que nos están acompañando en esta jornada. Gracias por haber estado en esta primera sesión y los invitamos también para que nos acompañen en la segunda sesión. Y bueno, continuamos con Lisa. Profe Jonathan, mil gracias, muy amable. Muchísimas gracias a todos, gracias Jason, Lisa, a todos, gracias por su asistencia, por estar aquí, por todas las preguntas, eso hace mucho más amena una presentación de estas. Y no, pues ya tienen ahí un correo con alguna duda con respecto a técnica y ya pues eso puede servir para temas para un próximo webcast. Les deseo una feliz tarde y hasta luego, que estén bien.